Me anima mucho el saber qué está haciendo Dios en otras partes de la República Mexicana y también en otras partes del mundo. Los testimonios de los misioneros me han impactado también, y la verdad es algo de lo que nunca lleno. Siempre estoy buscando más testimonios, más historias de hermanos que están compartiendo el Evangelio. Para mí, cuando era un adolescente, las historias de los misioneros sustituyeron a los cómics, sustituyeron a las historias de terror que contaban otros chavos, en parte, o más bien principalmente, por la disciplina que nuestro pastor nos enseñó en la iglesia con respecto a la obra misionera. Y generalmente cuando escuchamos la palabra disciplina es algo feo, es algo negativo. Disciplina quiere decir nada más sujetarse a algo, y eso a lo que nos sujetamos no necesariamente es feo. Nosotros nos sujetamos a Cristo, y yo creo que nunca jamás será feo sujetarnos a nuestro Señor. Y lo que Él nos enseñó es que Él dejó toda la comodidad, Él dejó toda su gloria, Él dejó a su Padre y la comunión perfecta que tenía con Él, y vino a esta tierra y nació siendo digno de la más alta gloria en todo el universo, físico como espiritual. Nació en un establo. Yo que soy del campo, veo cómo han idealizado el pesebre y cómo lo ponen como una cuna muy bonita, que los padres no dudarían en poner ahí a sus hijos. Le ponen la cajita toda acomodada. Los establos no son así. No es una cabañita ahí sobre una colina verde, y menos en Israel. Los establos son lugares sucios. Los establos son lugares en los cuales a los que nos gusta el campo no nos molesta estar, pero que no nos acostaríamos a dormir ahí, y mucho menos poner a un niño recién nacido. Y así el Señor Jesucristo ahí comenzó su travesía, siendo un hombre pobre, menospreciado, aun cuando comenzó su ministerio, y que la gente veía el poder de Dios, no lo apreciaban. Cuando Él ascendió y después de haber dado su vida por todos, solamente un puñado de gente creyó en Él, pero con ese puñado de gente fue suficiente para que el Evangelio llegara hasta acá. Y gracias a Dios por eso. Una vez más les doy gracias también a ustedes por lo hospitalario que han sido con nosotros. Ya es la tercera vez que yo vengo por acá, y cada vez que vengo más confianza agarro. Espero no ser muy confianzudo en el futuro, pero les doy muchísimas gracias por lo que han hecho en nuestras vidas, y creo que hablo también por mis hermanas. Pero quisiera hablarles ahora de otra cosa muy importante. ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol? Y no ese es el tema principal, pero por ahí vamos a empezar. Levanten la mano, ¿les gusta ¿Cuántos de ustedes ven seguido el fútbol? Yo no, pero le estoy poniendo el ejemplo. A veces veo los juegos de la selección, son prácticamente los únicos juegos que veo. De vez en cuando veo algún juego del Santos o del Monterrey, que son a los equipos a los que más o menos les voy, porque pues no entiendo cómo se le puede ir a dos equipos. Y me parece divertido, en general disfruto más cuando lo juego, pero a veces ver el fútbol también es divertido. Lo interesante es que muchísimas personas se lo toman muy en serio. Donde yo vivo el fútbol no es muy popular, pero en Monterrey, que está muy cerca, no hombre, la gente se vuelve loca cada que hay partido, especialmente en el clásico regiomontano, Tigres contra Monterrey. Se pone bárbara la cosa, y a veces hay golpes y peleas, ¿no? La gente se vuelve loca. Y en las redes sociales se empiezan a insultar unos a otros, y en el trabajo, y en la escuela, porque sacan a flote el orgullo que sienten de ser de cierta afición. Lo cual me da un poco de risa, porque en realidad estas personas ni son parte del equipo, ni disfrutan los beneficios de ser parte del equipo. ¿Quiénes son los que manejan los carros deportivos? Pues son los jugadores. ¿Quiénes son los que salen a pasearse con las modelos y las actrices? Son los jugadores. ¿Quiénes son los que ganan grandes sumas de dinero? Son los jugadores, y obviamente los dueños del equipo y los patrocinadores. Y la afición, que es la mayoría de la gente, no se queda con nada. Porque ¿cuánto dura el gusto de que hayan sido campeones de la Liga Mexicana? Ni un año, porque apenas se acaba esa temporada y ya están luchando por el siguiente título. Me parece algo triste que muchísimos creyentes se emocionan de más con algo así, cuando deberíamos ser más que aficionados a otras cosas. La propuesta que les traigo esta mañana es no convertirse en aficionados de las misiones, porque también existen los aficionados de las misiones, gentes que emocionalmente se involucran
En cierto momento hay una conferencia, conocen a un misionero, les platican esas historias que nos calientan el corazón, y en ese momento se emocionan y lloran y oran, pero pasan 2-3 días y se les olvida. Para mí esos son unos fans nada más. Mientras están en contacto con eso, están muy sensibles, pero en su vida cotidiana no tienen un compromiso y una disciplina con la obra misionera. Hermano, yo no quiero que tú seas un fan de las misiones, yo quiero que tú te involucres como un profesional. Y como ya lo hemos dicho antes, no necesitas irte a África o a Sudamérica o a las comunidades indígenas aquí de nuestro país para ser un profesional de las misiones. Si Dios te está llamando, definitivamente ve. Pero si Dios te está llamando a que te quedes, entonces quédate y haz el trabajo que Él ha tenido para ti. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses es un libro que generalmente se asocia con el gozo. Y no me sorprende entonces que en el último capítulo hable acerca de las misiones. La carta a los Filipenses me llama mucho la atención, es uno de mis libros favoritos de la Biblia, y me llama la atención porque en ella Pablo no los regaña. La iglesia de Filipos estaba haciendo muy bien las cosas, entonces más bien Pablo les da palabras de afirmación, los exhorta, los anima, y en general Pablo está muy contento con lo que están haciendo los filipenses. Y en el capítulo 4 él hace un elogio muy específico con respecto a una de las cosas que están haciendo los filipenses, y lo encontramos ahí en el versículo, de los versículos 10 y hasta el versículo 19. En esta sección de la Escritura encontramos 2 de los versículos más hermosos y que más frecuentemente se sacan de contexto. Pero vamos a leer lo que dice la Escritura. En gran manera me gocé en el Señor de que allá al fin hayas revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también que vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios, yo te agradezco por las hermosas promesas que nos haces en este pasaje, y son promesas hermosas. Sin embargo, mi Señor, son promesas condicionadas, son promesas que dependemos de la gracia que proviene de ti para cumplir esa condición y entonces disfrutar plenamente de esa bendición tan especial que tú tienes para nosotros. Te pido, mi Señor, que cada uno de nosotros como individuos tengamos un corazón abierto para eso que quieres enseñarnos hoy, y que esta iglesia, mi Señor, como es ejemplo en muchísimas otras áreas de la vida espiritual, se constituya también en un ejemplo en el principio que quieres enseñarnos esta mañana. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ver aquí 3 personajes en este pasaje que yo encuentro, y se los digo de antemano. El primer personaje que encuentro yo en este pasaje es el misionero, porque obviamente trata de una persona que estaba haciendo la obra de Dios en un lugar que no era su hogar. Estaba haciendo una misión que se llama transcultural, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está llevando a cabo una práctica misionera muy importante, que es la comunicación con la iglesia. Los misioneros constantemente se están comunicando principalmente con su iglesia enviadora, pero también con otras iglesias que participan con ellos. Luego tenemos como segundo personaje a la iglesia misma y la relación que mantienen con el misionero y con Dios. Y finalmente el personaje más importante, el elemento básico de esta ecuación, que es Dios mismo. Y vamos a comenzar platicando acerca del misionero. Y yo quisiera que entendiéramos un poco de la vida del misionero. Yo mismo no soy misionero, pero gracias a Dios he convivido con muchísimos misioneros y me encanta hacerles preguntas cuando estamos cenando, que sucede muy seguido. Gracias a Dios mi madre es una excelente cocinera, y cuando llega un misionero a la iglesia siempre lo invitan a cenar.
Entonces estamos ahí a la mesa, nos quedamos platicando hasta las 11, 12 de la noche, 1 o 2 de la madrugada, depende cuánto aguante el misionero, y estamos ahí compartiendo y escuchando los testimonios que él da. Entonces mi pastor mismo es un misionero y por eso mismo también estoy en contacto muy cercano con la obra misionera, aunque todavía no me ha tocado a mí participar de ella en la manera que lo han hecho. Pero algo que me llama la atención de los misioneros, y pasaba con Pablo, es la alegría y el gozo que sienten en Dios al ver la participación de otros en la obra misionera. Dice aquí Pablo: en gran manera me gocé en el Señor. Él está hablando y refiriéndose a la participación de la iglesia de Filipos en la obra misionera, y cuando Pablo veía el ánimo de los hermanos, cuando Pablo veía el compromiso en el Señor, él sentía un gozo muy grande. Y no sé ustedes, pero es obvio, se da uno cuenta que los misioneros muchísimas veces tienen problemas, muchísimas veces tienen dificultades, y la diferencia es que a veces ellos no tienen nadie con quien correr, especialmente si acaban de llegar al campo misionero, sus familiares no están cerca, no tienen muchos amigos, y cuando están tristes no tienen nadie a quien recurrir más que a Dios. Y Dios muchísimas veces utiliza el trabajo que hacen otras personas que no están en el campo misionero, por así llamarlo, y hacen que se gocen los hermanos. Si ustedes se comprometen con algunos misioneros y ustedes tienen esa comunicación, ustedes tienen el potencial de ser una fuente de ánimo para los misioneros, una fuente de gozo en el Señor cuando lo necesitan tanto. Otra característica muy importante de los buenos misioneros es el contentamiento. Versículos que escuchamos muchísimas veces en predicaciones acerca de otros temas vienen de los labios de un misionero. No lo digo porque tenga escasez, dice el versículo 11. Él les agradece la ofrenda que le mandaron, pero el gozo que tiene en el Señor no es porque le mandaron el dinero, porque en el Señor mismo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué consiste ese contentamiento que tiene el misionero? El misionero primeramente entiende que su bienestar temporal no es superior al bienestar eterno de las almas perdidas. Cuando Pablo se lanzó a la obra misionera, él no iba engañado. Él sabía que iba a haber dificultades, él sabía que iba a haber carencias, y Pablo no estaba acostumbrado a las carencias. Antes de convertirse, Saulo era una persona muy estudiada. Era el equivalente a un abogado en nuestros días, porque él conocía la ley bastante bien. Es más, era un abogado de élite. Él se presenta a sí mismo en otro pasaje de la Escritura como por muy superior y más aventajado que sus colegas. Esta abogacía que él practicaba era una mezcla entre lo que llevaba a cabo el gobierno civil y la religión, porque así lo hizo Dios con Israel. Dios estableció una teocracia en la cual la constitución era la palabra de Dios, y eso se aplicaba a todas las normativas sociales como a las espirituales, y Pablo las conocía. Ahora, para llegar al puesto en el que él se encontraba, tenía que ser miembro de un grupo muy elitista, que eran los fariseos. No cualquiera podía ser fariseo, había ciertos requerimientos, y como en aquellos tiempos medían la bendición de Dios por la cantidad de bienes materiales que tenían, Pablo, para disfrutar de esa prominencia, obviamente tenía que tener cierta afluencia económica. Sabemos que él era un hombre de negocios, que él hacía tiendas, y como muchos de sus parientes judíos todavía lo hacen hasta hoy, hacen tiendas y son muy buenos en eso y ganan bastante bien. Así era Pablo. Él estaba acostumbrado a vivir bien, pero una vez que recibió a Cristo, él ya no pensó en sí mismo y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dio una misión, la cual él cumplió cabalmente hasta el día de su muerte, previendo en todo momento que él iba a padecer y él iba a sufrir. Pero su contentamiento no se basaba en la abundancia de bienes, sino en la gracia de Dios. Y él sabía cómo era obedecer a Dios cuando tenía poco, y él sabía cómo era obedecer a Dios cuando tenía mucho, aunque a veces creo yo que es más difícil someterse a Dios cuando tenemos que cuando no tenemos, porque de repente cuando comenzamos a tener, parece que las cosas dependen de nosotros y que todo está en nuestras manos, y dejamos de confiar en Dios como deberíamos confiar. Pero un buen misionero aprende a confiar en Dios.
Un buen misionero aprende a alabar a Dios y a bendecir a Dios en los momentos de carencias. En el mes de noviembre tuvimos nuestra conferencia misionera y el hermano que predicó nuestra conferencia es un misionero en España que con quien nosotros tenemos un compromiso de apoyar en oración y económicamente. Y él nos platicó en una ocasión en la cual su apoyo económico se redujo muchísimo. Ellos no tenían un carro y no tenían dinero para comprarlo porque en España los autos son caros. Entonces cada domingo después de que terminaban la iglesia se subían a un autobús ahí en el pueblito donde ellos vivían e iban a otro pueblo más grande a comprar qué comer. Era muy difícil para él porque a veces muy apenas les alcanzaba para llenar la despensa para esa semana y no sabían si la próxima semana iban a tener. Ellos viven en el norte de España y es un lugar generalmente frío. Dice que se bajaron en una ocasión y él estaba muy desanimado por la manera en la que estaban batallando económicamente. Al bajarse del autobús comenzó a llover a cántaros y él empezó a llorar al no poder cubrir a sus hijos. Entonces su esposa tuvo una idea bastante interesante. Cuando vio que su marido estaba muy triste y vio que todos se estaban remojando, comenzó a brincar y a decirle a sus hijos: ¡qué divertido, nos estamos mojando! Como no les daban permiso de mojarse porque hace mucho frío, los niños de repente cambiaron: ¡ay, sí es cierto, qué padre! Nunca nos habían dejado mojarnos en la lluvia. Entonces comenzaron a brincar ahí en la calle y a ir caminando muy, muy contentos. Gracias a Dios por el gozo que el misionero tiene en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Pero también el misionero debe aprender a confiar en Dios cuando los recursos están llegando a tiempo, cuando está llegando más dinero del que estaban esperando, cuando la bendición material que los hermanos de otras iglesias están compartiendo con ellos es superior. Desafortunadamente yo veo aquí en México algunos misioneros que han fallado en la obra misionera porque no han querido contentarse con el estilo de vida de México. Y si ellos vienen de un país que está está muy superior a México, ellos van a estar acostumbrados a otros estilos de vida y no van a querer someterse. Y a veces eso es un gran estorbo para que la gente quiera escuchar el evangelio. En una ocasión un misionero que yo conozco estaba batallando porque la gente a su alrededor, quien era muy pobre, decía: no, pues mira nada más la camionetota que trae, mira esto, y mira, y la ropa, y que la comida. Entonces tenían esa desconfianza. Pero muchos misioneros no están dispuestos a sacrificar su confort temporal por extender el evangelio. Y eso afecta. Eso afecta a la obra de Dios. El misionero debe acostumbrarse tanto a una cosa como a la otra porque es eso mismo, temporal. Eternamente vamos a vivir en un lujo que ni nos podemos imaginar. Santa Fe no se parece en nada al cielo, a la Nueva Jerusalén. Entonces, si nosotros ponemos nuestros ojos en Santa Fe, ¡ay, qué padres edificios y las oficinas y los restaurantes y que esto y que el otro! Hermanos, ni se parece. Ni siquiera podemos comenzar a imaginarnos exactamente cómo va a ser el lujo en el cual vamos a vivir y del cual los misioneros van a participar, creo yo, en una manera muy especial. Por eso es importante que el misionero sea así. Si ustedes se encuentran un misionero que no ha aprendido a contentarse, sería mejor buscar otro que sea como Pablo. Este misionero basa también su confianza en Dios. Hay muchos métodos, hay entrenamiento, está la experiencia, pero en realidad la fortaleza del misionero es Dios mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el contexto de este versículo que está tan mal usado y se lo pegan a los carros y lo ponen en las paredes de su casa. El principal poder de Dios del que está hablando aquí en este pasaje es el poder para aprender contentamiento. Y si te lo pones en tu playera, gloria a Dios, qué bueno. Pero date cuenta que le estás predicando al mundo que tú puedes en Cristo vivir con contentamiento, porque es lo que está diciendo Pablo. Y obviamente sabemos que podemos hacer todas las cosas en el poder del Señor, pero este versículo específicamente se refiere al vivir con contentamiento. De ahí venía la confianza de Pablo. Yo puedo hacer todas las cosas en Dios, aún aprender a vivir con contentamiento. Aún aprender a olvidarme de los lujos que tenía anteriormente y sacrificar, aún si es necesario, mi vida entera por el avance del evangelio. Yo estoy contento cualquiera que sea mi circunstancia, porque mi fuerza viene de Dios. No hay un entrenamiento para ser pobre. No hay un curso de inducción. A ver, tú vas a ser pobre, entonces mira, te vamos a enseñar cómo aprender a disfrutar el hecho de que haya poca comida.
Te vamos a aprender a enseñar cómo puedes, te vamos a enseñar, perdón, cómo puedes disfrutar el hecho de que tengas zapatos rotos y no tengas para comprarte otros. Y que los niños, tus compañeros en la escuela se burlen de ti. Nosotros te vamos a dar un curso de cómo hacerle. Eso solamente se aprende de Dios. Porque hay personas que viven en pobreza toda su vida y sin Cristo no pueden encontrar el contentamiento. Hay muchos creyentes que no pueden encontrar el contentamiento porque no lo están buscando en Dios. El poder que recibe el misionero viene de Dios. Siguiente personaje, la iglesia. Y esta iglesia es una iglesia muy especial porque es una iglesia generosa. Primeramente, esta iglesia es generosa porque se preocupa. Versículo 10 otra vez. Ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Cuando una iglesia se compromete con un misionero, ese compromiso que adquiere es como una adopción. Nosotros invitamos al misionero, escuchamos su propuesta, los líderes de la iglesia se juntan y deciden, ¿sabes qué? Sí podemos, sí tenemos la capacidad de invitar, o más bien de aceptar su invitación de participar con él. Y vamos a apoyarlo primeramente en oración y también vamos a apartar cierta cantidad para mandarle con determinada frecuencia. Pero el misionero llega a formar parte de la familia de la iglesia. En nuestra iglesia tenemos un periódico mural en el cual de cuando en cuando ponemos las cartas de los misioneros y cada que llega una carta la ponemos ahí. Los hermanos pueden acercarse y leerla. Algunos hermanos se ponen en contacto con ellos. Yo he tenido la bendición de hablar por teléfono con algunos de ellos, de intercambiar correos electrónicos. Mi hermana aquí ha ido a visitar a una familia misionera que apoyamos en el Perú. Es hermoso compartir. Y cuando ellos vienen, mis papás los invitan a la casa. A veces se quedan a dormir ahí. Convivimos mucho, los llevamos a restaurantes. Es precioso convivir con estos hermanos porque no nada más son ya conocidos, ni siquiera son nada más amigos, sino que ya son parte de la familia de la iglesia y como parte de esa familia nosotros nos preocupamos por ellos. Y cuando leemos en las cartas que sus hijos están enfermos, nos ponemos a orar por ellos. Y cuando leemos en las cartas que están batallando con papelería, porque México no es el único país donde la burocracia entorpece el movimiento de los trámites, hay muchos otros y nosotros obviamente lo entendemos de primera mano. Y si, oye, es que el gobierno no me deja hacer tal cosa, pues nos arrodillamos sabiendo lo que se siente y pidiéndole a Dios, Dios agiliza ese trámite que ellos necesitan para abrir esa iglesia, para abrir esa escuela, para que estos estudiantes puedan continuar aprendiendo de Dios. Estamos preocupados por ellos, no de una manera en la cual desconfiamos de Dios, pero cuando tú amas a una persona, nunca dejas de preocuparte por ellos. Mi mamá, aunque ya estoy muy grandecito, no deja de preocuparse por mí cuando ando en la calle después de las 10 de la noche. Cuando tenía 8 años se preocupaba, cuando tenía 15 se preocupaba, a lo mejor más que cuando tenía 8. Cuando tenía 20 se preocupaba, ahora tengo más de 20 y se sigue preocupando. Y cuando tenga 50, si ella está viva, se va a seguir preocupando por mí. Porque no importa si está bien o está mal una persona, tú tienes o sientes la necesidad de que las personas a quienes tú quieres estén bien. Es el tipo de preocupación que la iglesia debe sentir por un misionero. Bueno, tal vez en este momento no esté padeciendo mucho el misionero, pero yo lo quiero tanto que yo quiero que él esté bien todo el tiempo, entonces voy a orar por él. Una iglesia generosa busca oportunidades, ahí mismo en el versículo 10, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estos hermanos de la iglesia en Filipos querían estar participando en la obra misionera, amaban tanto a Pablo que querían estar ayudándole, pero no encontraban cómo. Y yo encuentro que a veces muchas iglesias se aburren de apoyar a un misionero, de ayudarlo, y a veces buscan más bien la manera de zafarse. Híjole, es que la crisis nos está pegando muy fuerte, vamos a tener que quitar a unos misioneros, vamos a tener que quitarles nuestro apoyo. No digo que la economía no se ponga difícil a veces, pero tenemos que buscar oportunidades de servir, no de dejar de servir. Y esta iglesia tenía esa actitud.
Yo quiero ayudar. Y ahorita me siento desesperado porque Pablo no nos ha pedido nada, no nos ha mandado sus peticiones de oración. Y sí estamos orando, pero ¿qué le pedimos a Dios específicamente? Traigo comezón en el bolsillo porque ese dinero ya no quiero que esté ahí. Quiero mandárselo al misionero. Pero no tenían la oportunidad. Gracias a Dios por esa actitud. ¿A quién de nosotros nos quema el dinero en los bolsillos como para andarlo regalando? A veces dice mi papá, bueno, no les voy a decir a quién le dijo, pero dice, el dinero se te anda quemando, las manos. No porque quieras ser generoso, sino porque te quieres comprar algo. O sea, no sabes ahorrar. Estos hermanos, el dinero les quemaba las manos. Y sentían comezón en las rodillas, que solo se podía calmar cuando oraban. Porque buscaban la oportunidad de participar. Espero que esta iglesia y que estas familias y que algunos individuos, o bueno, todos, sientan lo mismo que sentía esa iglesia. Yo quiero participar en la obra misionera, pero de pronto no sé ni qué hacer, pero yo quiero. De tal forma que cuando se presente la oportunidad, todos corran y hagan fila y se amontonen y el misionero tenga que decir, no, ¿saben qué? Ya es suficiente. Ya me está sobrando. Y los hermanos sigan buscando oportunidades. La iglesia generosa participa en las tribulaciones. Versículo 14. Sin embargo, después de que él dice, yo estoy viviendo en contentamiento, pero hicieron muy bien en participar conmigo en mi tribulación. La palabra tribulación aquí es una palabra muy interesante. La palabra tribulación aquí significa apretar el corazón. ¿Ustedes en alguna ocasión han sentido una presión muy fuerte sobre su corazón? Yo no padezco del corazón, pero de cuando en cuando he sentido, se siente físicamente, aunque yo dudo que sea algo físico, pero hay momentos en los cuales hay situaciones tan difíciles que parece haber una presión sobre el corazón, que aunque probablemente no sea física, afecta de manera muy aguda, hay un dolor ahí en el corazón. Eso pasa muy seguido. La manera en la que se utilizaba en el griego esta palabra tribulación se refería muy seguido a la carencia económica. Dios me ha dado la oportunidad en la vida de disfrutar de muchísimas bendiciones con las cuales jamás soñé, pero no siempre fue así. En alguna ocasión, o por muchos años de hecho, Dios permitió que mi familia pasara por situaciones de adversidad económica bastante duras. Inmediatamente después de que mis padres se convirtieron a Cristo, toda la familia pasó por una prueba económica bastante dura. Mis dos padres, muy jóvenes todavía, ya tenían 4 hijos y mi papá trabajaba en una fábrica de hielo y sufrió un accidente, se le cayó una barra de hielo sobre la pierna derecha. Entonces su jefe, quien era bastante ingrato y de hecho sabemos que tiene nexos ahí con personas que no debería tenerlos, no hizo nada para ayudarlo. Pero mi papá, como es muy macho, dijo, ¿qué tanto es una barrilla de hielo? No pasa nada. Y cada mañana se levantaba temprano y se iba a trabajar, aunque estaba lastimado físicamente. Mi pastor en aquel tiempo tenía una yegua y después de la iglesia un domingo le dijo, pues, ¿por qué no vamos al rancho a montar la yegua? Mi papá, hombre del campo, hombre, pues claro que sí, ese es mi mero mole. Así que se puso sus botas, su sombrero y vámonos a montar la yegua. Bueno, se los ponía todos los días, pero ese día con más orgullo porque iba a andar a caballo. Lo que no le explicó el pastor es que la yegua no estaba entrenada. Era una yegua muy torpe. Entonces mi papá se sube a la yegua y él trata de hacer algunos truquillos, trató de pararla de manos, pero la yegua se asustó y se fue para atrás y cayó encima de mi papá. Pero cayó sobre la pierna que estaba lastimada y le rompió el brazo izquierdo. Entonces en la pierna no tuvo fractura, pero los golpes musculares, cubrían toda la pierna. De hecho, toda la pierna se le veía negra a mi papá. Y pasó algo muy interesante que los doctores no se explicaban. En la parte interior de su rodilla derecha se hizo un agujerito del cual salía sangre molida. No había fractura, no se había salido la médula del hueso ni nada, pero no se explicaban por qué por ahí estaba drenando la sangre molida. Los doctores estaban muy contentos porque, bueno, se está saliendo de ahí lo que no debería estar dentro de su cuerpo, pero no sabían cómo estaba sucediendo. Ahora, lo que hizo el jefe de mi papá, lo despidió
nunca le pagó las incapacidades porque no lo tenía en el seguro. Y mi papá no podía trabajar en ningún lado porque obviamente estaba enfermo. Fue un periodo muy difícil, con 4 hijos, sin trabajo. Afortunadamente no había deudas ni nada por el estilo, pero fue muy difícil. Y yo me acuerdo específicamente de una noche en la cual mi mamá estaba curándole esa herida a mi papá con yodo, y estaban los dos muy tristes porque era la última botella de yodo que tenían y les iba a durar para otras 2 o 3 curaciones, y después de eso ya no había con qué comprar otra. Estaban muy serios los dos y yo estaba jugando con una pelota y se me cae la pelota y se va rodando hasta donde estaba la botellita y la tira. No saben cómo me sentí. Tenía yo 10 años y sentí que el mundo se me venía encima. Entonces no quería, pero volteé a ver a mis papás, a ver cuál iba a ser su reacción. No sabía si correr por mi vida o qué hacer. Pero no fue necesario, porque lo que vi en el rostro de mis papás fue una turbación tan difícil que parece que su rostro se desfiguró por la tristeza, y los dos comenzaron a llorar. No me dijeron nada, pero no fue necesario. Yo creo que ha sido el regaño más duro que he recibido en toda mi vida, y yo pude ver en sus rostros esa presión que ellos sentían en su corazón, y aunque tenía 10 años y no entendía todo, me la pasaron a mí. Y después de eso Dios obró de maneras que, no hombre, hay historias para rato de cómo Dios suplió esas necesidades, porque mi papá no se quedó ni un solo día sin su curación. Dios proveyó de maneras bastante hermosas, pero a lo que voy es que a veces así el misionero se siente. A veces la necesidad que él tiene es tan apremiante que su corazón está presionado y está en esa prensa de las circunstancias adversas. Y entonces cuando los hermanos de la iglesia que buscan participar con él finalmente suplen esa necesidad, como Dios suple nuestras necesidades a través de otros hermanos, el hermano adora al Señor y agradece: Señor, gracias, porque esa presión la estás quitando de mi corazón, estás librando mi alma de esa tribulación tan grande en la que yo me encontraba. Y el misionero entonces alaba y adora a Dios. Y los hermanos, cuando escuchan esas historias en la iglesia de cómo el Señor está utilizando esos bienes que ellos enviaron para allá, también adoran y alaban a Dios, y todos ganan. Pero hay que participar en las tribulaciones. Dice el Señor que debemos ir a la casa de llanto, que es más bienaventurado ir a la casa donde están llorando que donde hay una fiesta. A veces no podemos ir a visitar al misionero, pero sí podemos apoyarlo y estar con él en sus tribulaciones. Peor los misioneros que viven donde no está su familia cerca, donde no está su pastor y sus amigos, y se sienten muy solitos, aparte de la necesidad que tienen. La iglesia generosa entiende la relación que existe. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. La relación que existe entre el misionero y la iglesia no es nada más de dame, 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 y la iglesia sí, ahí te va, ahí te va, ahí te va. A final de cuentas, la iglesia le está ofrendando su dinero a Dios, le está dando el dinero. Y ¿sabes qué? Dios no es un Dios codo, como tenemos la fama de serlo los norteños. Dios no es un Dios tacaño. Y nada más imagínate todas las cosas que te da Dios cuando tú no le das nada. ¿Crees tú que Él te va a dar menos cuando tú comienzas a darle? Siendo nosotros sus enemigos, odiándolo y corriendo de Él, no queriendo tener nada que ver con Él, Él nos salva a través del sacrificio más grande que jamás haya hecho, su Hijo Jesucristo. Nosotros habiendo hecho mal para con Él, imagínate cómo empiezan a ser sus bendiciones cuando tú comienzas a regresarle un tantito de lo que Él te dio. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. Yo he visto la bendición especial de Dios cuando los creyentes dan. Y en otras ocasiones los creyentes dan y parece que Dios no les está regresando nada. Quiero ponerte en perspectiva. Dios no tiene por qué regresarte nada para empezar. Él lo hace porque Él quiere. Y aun si en esta tierra Él no te regresara nada de lo que tú le has dado, un día lo va a hacer allá en el cielo. Y
tu vida aquí si dura 70, 80 años y puedes disfrutar de muchas cosas, no se va a comparar con las bendiciones que Dios te va a dar una vez que ya entres a la verdadera vida. La vida que el Señor tiene preparada para ti. Pero cuando tú participas con los misioneros, entras en una relación de dar y recibir. ¿Quién da primero? Dios da primero. Y de eso que Dios te dio, tú se lo devuelves a Dios. Y luego Dios te vuelve a dar más y tú se lo vuelves a dar. Y se convierte en un ciclo muy hermoso de dar y recibir, del cual recibimos la instrucción de la Escritura. Más bienaventurado es dar que recibir. Dad y se os dará. Y constantemente la Biblia nos está exhortando a compartir con los pobres, compartir con los necesitados. En la ley se incluía y era una obligación del pueblo de Dios el ser generosos. Cuando tú vayas a la cosecha, no agarres todo, deja ahí mucho tirado, porque van a venir los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Cuando veas a un extranjero pasar por ahí, invítalo a tu casa a comer, porque va de camino y está batallando. Y en el Nuevo Testamento no estamos bajo la ley, estamos por encima. Debiéramos ser más generosos que lo que fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero desafortunadamente no es el estándar del cristianismo de hoy día. El cristianismo ha sido infectado por el materialismo y el egoísmo, y entonces soy yo primero y después yo y al último yo, y si me sobra, entonces le doy a Dios y le doy a otros. Debemos cambiar, reprogramar, desinstalar ese virus que ha llegado a nuestras mentes e instalar el programa de la generosidad que Dios quiere que nosotros tengamos, compartiendo para la tribulación, entendiendo la relación que hay entre nosotros, Dios y el misionero que queda en medio de los dos. También es constante la iglesia que es generosa. Es fácil de repente dar una sola ocasión. Ves a alguien, ves una necesidad, suples porque traes en ese momento, pero hay una generosidad superior a esa. No estoy negando la valía de eso, pero hay una generosidad superior. Es cuando te comprometes, no nada más a dar una sola vez. Versículo 16: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y eso es una parte muy importante del compromiso que se hace con el misionero. ¿Sabes qué? El misionero viene, qué padre, nos da sus testimonios, nos enseña las fotos y todos bien contentos. Tenemos una cena internacional y como que decimos en el norte, se nos empieza a calentar el brazo para la hora de pichar. Es fácil compartir una vez. Es más difícil asumir un compromiso y decir, ¿sabes qué? Yo por semana, por quincena, por mes, por año, como tú quieras manejarlo, porque la Biblia no nos da ni tiempos ni cantidades, pero yo me voy a comprometer a suplir las necesidades de este misionero, no nada más hoy, no nada más ahorita, porque yo sé que sus necesidades siguen, son constantes. Ellos también tienen que comer, ellos también tienen hijos y esposa, y sus carros también se descomponen y también funcionan con gasolina como los nuestros, y también hay impuestos que pagar y también hay seguro médico. Entonces, como sus necesidades son constantes, yo voy a ser constante y le voy a mandar una y otra vez mientras él esté en el ministerio sirviendo al Señor. Una iglesia generosa también suple las necesidades completamente. Versículo 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pues lo he recibido todo y tengo abundancia. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los filipenses no se quedaban cortos. Pablo tenía una necesidad y la suplían por completo, de tal manera que Pablo decía, todo está bien, mis necesidades han sido suplidas a la perfección por ustedes. Y ellos entienden también, la iglesia generosa, la alegría que causa en Dios. No es que busque dádivas, dice el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando la Escritura habla acerca de fruto, habla acerca de buenas obras hechas por los ya creyentes, no obras para ser salvos, no obras muertas, sino después de ser creyente, después de haber nacido de nuevo, obviamente el creyente comienza a dar fruto. Parte de ese fruto es la generosidad, y ese fruto siempre resulta en la bendición de otros hermanos y en el dar la gloria a Dios, de tal forma que en el versículo 18 al final dice,
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el lenguaje que utiliza aquí el apóstol Pablo es muy interesante porque es el mismo lenguaje que encontramos en el Antiguo Testamento con respecto a los sacrificios. La ofrenda quemada completamente, el holocausto, subía el humo y llegaba hasta la nariz de Dios y Dios disfrutaba de ese aroma. De igual manera, la iglesia, que es generosa, hace subir ese humo delicioso al olfato de Dios y Dios se alegra. ¿Qué aromas te agradan a ti? Hay algunos aromas que me gustan mucho. No soy fanático del perfume, pero sí soy un gran aficionado del olor de la carne sobre el asador. Ni saben, apenas empieza, es parte del ritual, ¿no? Empiezan a asar la carne y me acerco y estoy anhelando el momento en el cual voy a poder hincar diente en esa jugosa carne. Me encanta el olor de las tortillas de harina hechas en casa. Y cuando mi mamá comienza a prepararlas, es una tortura para mí porque ya sé que no me va a dar, son para el negocio. Entonces, su excusa es, no, es que ya están contadas. Bueno, pues le restas uno y siguen estando contadas. Pero es un olor que satisface, es un olor que da mucho gusto y es un olor muy superficial a final de cuentas, es comida. Pero cuando nosotros somos generosos, el gozo que causamos en Dios es un gozo muy diferente. Es un gozo que no se basa en cosas superficiales, es una alegría que le causamos a Dios. Piensa en tantas alegrías que Dios te ha dado e imagínate por un momento que dibujas una sonrisa en el rostro de Dios una vez que huele ese sacrificio que tú has hecho. Porque al final de cuentas, la generosidad verdadera se basa en sacrificio, no en sobras. Cuando el Señor Jesús estaba en el templo, sus discípulos estaban muy sorprendidos porque ellos sabían que los ricos tenían más bendición de Dios porque eran mejores hijos de Dios que los otros. Los pobres eran pobres pues porque Dios no lo quería, no los estaba premiando porque no se estaban portando bien. Entonces los ricos echaban mucho. Y los discípulos, ya viste Jesús todo lo que están echando. ¿No sorprendieron a Jesús? Hubo una ofrenda cuyo humo llegó a las narices de Jesús que le causó mucho gusto. Fue la ofrenda de una viuda que echó 2 moneditas. Y ustedes se fijan en todos esos. Son trapos de inmundicia, son obras muertas. Pero esta viuda ha echado todo lo que tenía. La cantidad no importa, hermanos. Mientras tú des con sacrificio, es cuando en realidad ese humo va a subir hasta el cielo y va a causarle gusto al Señor. Así que no te estreses en cantidades, pero sí da con sacrificio. Para una persona es un sacrificio muy grande, dar 50 pesos. Para otra persona 50 pesos no significa nada, pero un sacrificio muy grande son 50,000 pesos. Para otra persona un sacrificio muy grande son 500,000 pesos. Pero mientras sea sacrificio para ti, va a subir el olor hasta Dios. Y encontramos ahora el personaje más importante, Dios. Dios quien desde arriba ve lo que sus hijos hacen. Y entonces Él entra en acción también. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es otro de los versículos más mal entendidos de la iglesia que yo veo hoy día. Y la gente piensa que esta promesa tan hermosa de Dios es para todos los creyentes. Permíteme aclararte una cosa. Esto no es para todos los creyentes. No le está diciendo Dios, a todos mis hijos yo les voy a suplir todo lo que les falta. ¿A quiénes les va a dar Dios todo lo que les falta? A los creyentes generosos con la obra misionera. Muy específicamente les dijo a los filipenses, ustedes me quieren mucho, ustedes se preocupan por mí y ustedes agradan a Dios. ¿Saben qué? Ustedes filipenses, iglesia generosa, mi Dios les va a suplir todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Imagínate nada más la confianza que puede tener cualquier persona al saber que Dios le va a suplir cada necesidad. ¿Qué harías tú si supieras que no va a haber una necesidad que no fuera suplida? Para empezar, disminuirían tus niveles de estrés. Híjole, pero es que ¿cómo voy a pagar la renta y el abono del carro y el abono de Coppel y la escuela de los niños y dejar dinero para el transporte y esto y lo otro? ¿Sabes cómo puedes
disminuir tu estrés no es buscando un trabajo donde te paguen mejor. No es aferrándote a lo poquito que tienes y no soltando nada. Es más bien soltando tus brazos y tus manos y extendiéndolos y dándoselos a Dios, aunque eso represente un sacrificio, y Dios te da la garantía, y la garantía es su propia gloria de que Él va a suplir todas tus necesidades. Ahora, eso va en contra de toda lógica. Si yo tengo 500 pesos y con 500 pesos muy apenas la hago, pero también tengo que compartirle al misionero, híjole, pero ¿cómo le voy a hacer? Si yo separo 50 pesos para el diezmo y luego aparte todavía tengo que separar para darle al misionero, no es lógico humanamente hablando, pero divinamente hablando tiene toda la lógica del mundo. Dad y se os dará, pero a veces nuestro egoísmo supera a nuestra teología. A veces nuestros sentimientos y preocupaciones superan a nuestra supuesta devoción. Eso sí es ilógico. No confiar en Dios es totalmente ilógico. Y si Dios me dice, dame, y yo voy a suplir tus necesidades, para mí tiene lógica, pero lleva muchos años de ejercicio, no es instantáneo. Pero eso es lo que hace Dios. Dios suple todas tus necesidades. Parece que no me creen. No me creen en mi iglesia, no me creen en mi familia. Hay muchas personas que no lo creen. No los critico ni los juzgo, porque así hemos sido enseñados por nuestras familias, así hemos sido enseñados por nuestra sociedad. Pero comienza a pedirle a Dios que te muestre cómo es que puedes confiar en Dios en estas circunstancias. Como digo, no siempre fue así conmigo. Yo batallé mucho para empezar a confiar en Dios al nivel en el que lo conozco ahora. Cuando yo comencé como un adolescente, comencé a practicar lo que era la ofrenda, la promesa de fe, perdón, que es una manera, es un sistema de apoyar a la obra misionera. Pero en aquellos tiempos yo no batallaba porque yo no tenía necesidad. Yo tenía toda la comida que necesitaban en la casa de mis papás. Mis papás me compraban ropa, me compraban zapatos, me pagaban la escuela, y de hecho yo trabajaba con ellos en el negocio, y todo lo que me pagaban, más bien yo lo utilizaba para la diversión. Entonces no cuenta básicamente, porque no es mucha fe. Si yo ganaba a la semana 300 pesos y yo le daba a Dios 300 pesos, pues ¿qué? Para mí no era un sacrificio, porque todas mis necesidades ya estaban suplidas de todas formas. Sin embargo, yo entiendo que cuando tú estás casado y tienes hijos y ya eres un adulto y ya tus papás no te mantienen, es una historia distinta. Entonces, cuando mis papás dejaron de tenerme como junior, como hijo de papi, y me mandaron al mundo real, y yo tuve que empezar a ganarme mi propia vida y ya a pagarles renta a ellos por estar ahí en su casa, las cosas cambiaron. Ya darle a Dios la promesa de fe no era igual, porque ya me iba a afectar a mí en mis necesidades. Una ocasión yo recuerdo que necesitaba mucho un carro, porque estaba gastando mucho dinero en transporte público y en taxis, y al tener yo mi propio carro iba a reducir mis gastos. Entonces estaba orando por mucho tiempo al Señor que Dios me proveyera un carro. Además era necesario para un ministerio que yo quería tener, y estaba perdiendo 2-3 horas de regreso del trabajo a la casa. Entonces llegaba muy tarde y tenía que levantarme temprano, y estaba orando muy fervientemente por un carro, y un hermano se acercó y comenzó a regañarme. Bueno, es que ¿qué estás haciendo mal? Porque, oye, se supone que tú aquí en la iglesia, que no sé qué, a ver, si obedeces tanto a Dios, ¿por qué Dios no te da un carro? Y comenzó a regañarme, a ver cuánto dinero tienes, y así muy hostigándome. Y yo me empecé a sentir muy mal. A lo mejor, pues bueno, a lo mejor sí es cierto, Dios no me está bendiciendo porque yo estoy haciendo algo malo. Pero examiné mi vida y no había nada particularmente que saltar ahí. Obviamente todos somos pecadores, pero no había una rebelión constante. Entonces comencé a orar: Dios, ¿cómo me vas a proveer el carro? En ese tiempo nos visitó un misionero que apoyábamos en aquel entonces, que que estaba en Veracruz, cerca de Catemaco. Y él estaba compartiendo el evangelio ahí en la sierra, y el carrito que tenía ya estaba muy viejito y no servía para andar en los senderos tan difíciles de ahí de la sierra de Veracruz. Y el hermano en confianza nos dijo: hermanos, yo necesito que Dios provea para un carro. Y en ese momento Dios me dijo: bueno, yo quiero que ese dinero que tú estás ahorrando para un carro se lo des a él. Uy, es bien difícil confiar a Dios en ese momento. Tú estás ahorrando para algo que le estás pidiendo a Dios, y Dios te dice: no, sí tienes una necesidad, pero yo quiero que se lo des a este hermano. Entonces me decidí, y este mismo hermano que me había regañado me regañó otra vez: ¿cómo que le vas a dar el dinero
a este misionero. Yo para mis adentros pensaba, como quiera no completo un carro con este dinero, así que en realidad no estoy entregándole mi carro al misionero porque ni siquiera completo uno. E hice caso, ¿y sabes qué? ¿Dios me regaló un carro último modelo? No. Algunos hermanos concluyen así sus testimonios. No, y después Dios me mandó un carro último modelo. Un hermano me regaló. No, Dios no hizo eso. Dios permitió que a través del empleo que Él me dio, por más meses de lo que yo tenía planeado, comprara luego un carro. Pero yo comencé a ver la bendición de Dios de la siguiente manera. El primer vehículo que yo compré no se me descompuso una sola vez. Puros mantenimientos, afinaciones, checarle los frenos y balatas, checarle las luces. Segundo carro que yo compré, se me descompondría una o dos veces. El costo total de las reparaciones, $200-300. Acabo de comprar un tercer vehículo y lo compré en muy buenas condiciones. Y sabes que yo tengo la confianza que Dios me lo va a cuidar como me cuidó los otros dos. Y no me ha dado un carro último modelo, un carro con quemacocos y asientos de piel y transmisión de 6 velocidades. Ni lo espero. Si Él me lo quiere dar, bueno, pues qué agradable sorpresa. Pero nunca le voy a pedir por eso, porque yo estoy contento, porque Él ha suplido mis necesidades. Y yo he visto que Él me ha regresado muchísimo más de lo que yo le di a ese misionero. En un aspecto tan sencillo. Lo mismo puede hacer Dios en tu vida y puede hacer cosas más grandes si tú haces lo que te dice Dios que hagas. Imagínate que Dios supla todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo creo que Dios te está poniendo una oportunidad muy importante el día de hoy. Como dije, en nuestra iglesia llevamos a cabo un sistema que no se nos ocurrió a nosotros, no lo inventamos nosotros, se ha venido practicando desde hace mucho tiempo. No viene necesariamente en la Biblia los detalles, pero el principio sí es bíblico. Participar de una manera activa, constante, en la oración y en la provisión para la obra misionera. Nosotros lo llamamos la promesa de fe. ¿En qué consiste la promesa de fe? Para empezar hay que clarificar que la promesa de fe no es parte del diezmo. Dios nos manda separar el 10%, que es ridículo porque le debemos todo, le debemos el 100%, pero Dios dice el 10% es una representación de que Dios, toda mi vida es tuya, te separo el 10%. Para mí eso ha sido básico desde que era un niño, desde que recibí a Cristo, entonces no crecí con esa tensión de que le doy a Dios el 10%, no. Es más allá del 10%. Es un compromiso de dar cierta cantidad en determinado tiempo. Lo que hacemos en la iglesia, les entregamos una forma a los hermanos y cada año los hermanos se comprometen por cierta cantidad. Lo hacemos de conferencia misionera a conferencia misionera. Es decir, el compromiso dura un año y al año se renueva. Lo que hacemos aquí es que el hermano, la hermana, el niño, el joven escriben una cantidad y la frecuencia con la que la van a dar. Ahora, ahí tomamos una precaución y les decimos que pongan también su edad, porque a lo mejor un niño de 6 años dice, yo voy a dar 1,000 pesos cada semana. Bueno, si le ponen ahí 6 años, ya sabemos cómo tomar eso. Pero el creyente se compromete a dar cierta cantidad cada cierto tiempo. Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante. Es la fricción que existe entre la fe y la especulación. No estamos invirtiendo en la bolsa de valores. Y ahí hay mucha especulación y a veces te arriesgas y esto y lo otro. Aquí también te arriesgas, pero no por especulación, sino por fe. Tú estás confiando que Dios te va a dar suficiente como para suplir tus necesidades y también compartir para la obra misionera. Porque compartir para la obra misionera no significa quitarles a tus hijos el pan de la boca. Tu primera responsabilidad es con tu familia y Dios no quiere de ninguna manera quitarte de esa responsabilidad en ningún grado. Pero sí a lo mejor vas a tener que ser más creativo para distribuir los bienes que Dios te ha dado para que haya suficiente para compartir con el misionero. Es un compromiso que se hace más con Dios que con el hombre. Pablo entendía que en realidad su provisión venía de Dios. Y sí, nosotros nos vamos a comprometer con ciertas familias o individuos, pero en realidad el compromiso se hace con Dios, principalmente. Porque en realidad el aroma que sube en adoración es para Dios, no para el hombre. Entonces hacemos el compromiso con Dios. Algunos datos técnicos. Cada uno hace su promesa y la escribe.
luego se la pasa al liderazgo de la iglesia en un papelito, sin escribir su nombre, pero sí escribiendo una cantidad. Y yo sé que hay algunas iglesias que exigen ahí que pongan el nombre y casi creo que su cuenta de banco y su PIN y todo eso. No creo que sea eso muy saludable, pero principalmente la persona escribe la cantidad, se la entrega a la iglesia y deja el nombre para que eso sea entre él y Dios. ¿Para qué se hace esto? Bueno, una vez que el liderazgo de la iglesia hace un cálculo de lo que van a estar recibiendo, y ya sea que obviamente unos prometen por semana, otros por quincena y otros por mes, nosotros lo redondeamos al mes y los líderes hacen el cálculo. Bueno, la iglesia prometió que al mes va a dar 12,000 pesos para la obra misionera. Entonces de ahí presupuesta la cantidad con la cual se van a comprometer con el misionero. Basado, como digo, en esta cantidad se hace el presupuesto. Se decide a cuáles misioneros se va a apoyar y se decide por cuánto. Es muy importante y les animo yo que los misioneros que ustedes busquen para apoyar sean misioneros con quienes no tienen conflicto doctrinal, porque luego a lo mejor te das cuenta que están enseñando algunas cosas que obviamente no vienen en la Biblia y tú estás patrocinando esa, no voy a decir herejía, pero esa mala doctrina. Entonces, antes de decidir apoyar a un misionero, los líderes de la iglesia deben preguntarle, bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? O generalmente los misioneros tienen una declaración de fe, entonces el liderazgo de la iglesia toma la declaración de fe, la lee, y si ve que tienen cosas en común, y si su conciencia dice, bueno, sí, en realidad están enseñando la Biblia como es, entonces sí comprometerse con ellos. Se contacta al misionero y se le dan los detalles. Algunas personas critican este sistema porque dicen, bueno, entonces luego el misionero ya no va a confiar en Dios porque pues, como si estuviera trabajando en una compañía, cada mes o cada semana le va a llegar su nómina, entonces el misionero ya deja de confiar en Dios. No conozco un solo misionero, por lo menos no uno bueno, que cada mes le llegue la misma cantidad. Porque algunas de las iglesias que participan con ellos o no son muy organizadas o no son muy generosas, entonces en realidad el misionero no sabe cuánto va a recibir. Por lo menos yo no conozco a ninguno que esté en esas circunstancias. Nuestra iglesia lo hace tratando de ayudarles un poquito. ¿Sabes qué? Los misioneros también son padres de familia y también Dios les requiere que desarrollen un presupuesto y que suplan las necesidades de su familia. Y al no saber exactamente cuánto van a recibir, se les hace muy difícil. Entonces quisiéramos nosotros reducirles un poquito de ese estrés y que la iglesia organizadamente les diga, te vamos a mandar tanto, para que él tenga una idea, porque en realidad dudo mucho que todas las iglesias o sean tan organizadas o tan generosas como para que el misionero diga, sí, pues me va a llegar tal cantidad, tal día del mes. Es muy difícil. Entonces en realidad no estamos solucionándole ese problema al misionero, pero sería bueno ayudarle un poquito. El misionero obviamente sigue confiando en Dios. Como digo, esta ofrenda es y debe ser sacrificial. Tú ya estás participando con esta iglesia, pero Dios quiere que des todavía más. ¿Cuánto? No lo sé. No sé cuánto Dios te vaya a poner en tu corazón. Antes de participar de esto, nosotros anunciamos cuándo va a ser la conferencia misionera y yo personalmente comienzo a orar un mes antes de la conferencia misionera. Dios, ¿cuánto quieres que dé? En los últimos 12 años, creo, no estoy muy seguro, cada año he ido aumentando. Algunos años un poquito más, otros años bastante más. Obviamente en el año que todavía estaba en la casa, al año que empecé a trabajar, Dios me permitió aumentar esa promesa de fe. A lo que voy es que Dios es tan fiel que esa debe ser la tendencia que tú veas. Ese debe ser el patrón que se haga evidente en tu vida. Bueno, si este año doy 20, se supone que para el año que entra vas a tener más fe, porque ya Dios te proveyó esos 20 pesos cada semana, cada quincena, cada mes, como lo hayas prometido. Entonces, pues sí, Dios, ya me gradúo de 20 a 25. El otro año a 30. No necesariamente tiene que ser así. Si hay un problema de salud, a lo mejor dices, pues Dios, tú sabes que estoy batallando de salud y que los gastos han crecido y a lo mejor tienes que reducirlo. No estoy diciendo que no se pueda. Pero si tu fe va creciendo tu promesa. Porque tu confianza en Dios, de que Él va a suplir todas tus necesidades, va aumentando. Entonces no sé cómo lo vaya a hacer la iglesia en esta ocasión.
Pero yo quisiera que ahorita, que ya estoy terminando, hagamos una oración y que tú platiques con Dios con respecto a eso. Dios, ¿cuánto quieres que yo te dé por semana, por quincena, por mes, dependiendo de cómo ganes? Y que sea entre tú y Dios. Y una vez que Dios te diga cuánto, pídele a Dios que te dé la gracia para cumplir esa promesa. Algunas veces Dios va a permitir que las pruebas vengan. ¿Sabes por qué? Porque la prueba de tu fe produce paciencia, y la paciencia lleva a completar al hombre hasta la perfección. Entonces no te voy a decir que si Dios te dice 50 pesos, va a ser siempre fácil dar esos 50 pesos, pero es parte del entrenamiento que Dios está dándole a tu fe. Entonces le voy a pedir a todos que utilicemos estos minutos que vamos a estar orando para que le pregunte cada uno a Dios qué es lo que quiere que haga con respecto a esto específicamente. Vamos a orar. Dios, yo te agradezco por la generosidad más grande de todas, la tuya, de darnos a tu Hijo Jesucristo. Yo ni siquiera puedo imaginarme que tú aceptes las miserias que nosotros te entregamos, pero sin embargo, aunque comparados a tu gloria son miserias, Señor, yo sé que hay creyentes que dan sacrificialmente y hay creyentes que dan generosamente. Yo te pido, mi Dios, la gracia sobre esta iglesia, una iglesia que te ama, una iglesia que te quiere servir, una iglesia que tiene un compromiso con misiones. Te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y que, mi Señor, tú les muestres con qué cantidad vas a estar trabajando con su fe en este año. Te pido, mi Señor, que ninguno de los hermanos que están presentes aquí dé con tristeza o por necesidad, sino que sepa en su corazón que tú amas al que da alegremente. Te pido, mi Señor, que los hermanos, principalmente los varones, guías de las casas, consideren sus gastos, consideren todo lo referente a su economía familiar, y que, mi Señor, tú les des puntualmente esa cantidad y esa frecuencia con que lo van a hacer, y que ellos, mi Señor, con libre conciencia de que están supliendo para las necesidades de su familia cabalmente, participen. Te pido, mi Señor, por los jóvenes que tal vez no tienen un ingreso estable o un ingreso muy, muy completo, que tú también extiendas y amplíes y fortalezcas la fe de ellos desde una edad temprana. Señor, si hay algún niño aquí que quiere participar con una cantidad que tal vez para los adultos nos parezca muy pequeña, que, mi Dios, tú trabajes en su corazón, que es tan tierno ahorita, y que ese peso, esos 2 pesos, esos centavos que ellos quieran darte, fortalezcan desde esta edad tan tierna su fe. Te pido que los padres los apoyen si ese es el caso, que no menosprecien la promesa de sus hijos, sino que más bien sean un ánimo para ellos. Te pido que unos a otros se estén animando, aunque no necesariamente compartan los detalles de esta promesa, que estén orando unos por otros para cumplir la misma, y que, mi Señor, esta promesa tan hermosa que tú haces aquí en Filipenses, de suplir todas las necesidades, sea evidente y obvia en esta iglesia, y que más adelante, cuando yo les pregunte cómo están y cómo les van, ellos me den testimonio de las maravillas que tú estás haciendo en sus vidas al ejercitar su fe, mientras ellos participan de la obra misionera. Señor, arréglate tú con ellos, porque esto es algo muy personal, y mi Dios, bendícelos ricamente, así como mandaste tu bendición a la iglesia tan generosa que se encontraba en Filipos. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera nada más que juntos como iglesia le diéramos un aplauso a Pablo y darle las gracias por habernos acompañado en esta conferencia. Y a nombre de la iglesia te entregamos también uno de estos libros de Alegres y las Naciones, para que también tú te acuerdes de nosotros con este libro y de lo que Dios hizo en estos días.